Saludo de las brujas, autora Emilia Pardo Bazán, parte 1, capítulo 1. Los enviados. La campanilla de la puerta repicó de un modo tan respetuoso y delicado que parecía un homenaje al dueño de la casa, y el criado, al abrir la mampara de cristal, mostró sorpresa discreta de servidor inteligente al oír que preguntaban: ¿Es buena hora para que Su Alteza se digne recibirnos? El que formulaba la pregunta era un señor mayor, de noble continente, vestido con exquisita pulcritud, algo a lo joven. El movimiento que hizo al alzar un tanto el reluciente sombrero, pronunciando las palabras Su Alteza, descubrió una faz de cutis rosado y fino como el de una señorita, y cercada por hermosa cabellera blanca, peinada en trova, terminando el rostro una barba puntiaguda, no menos suave y argentina que el cabello. Detrás de esta simpática figura asomaba otra bien diferente, la de un hombre como de 30 años, moreno, rebajuelo, grueso ya, afeitado, de ojos sagaces y ardientes y dentadura brillante, de traje desaliñado, de mal cortada ropa, sin guantes y mostrando unas uñas reñidas con el cepillo y el pulidor. El criado, sin responder a la pregunta, se desvió, abriendo paso a los visitantes y precediéndoles por el recibimiento. Alzó un tapiz y les introdujo en una salita, donde ardía buen fuego de leña, al cual se llegó vivamente el mal pergeñado, levantando el ancho pie para calentar la suela de la bota. Una ojeada severa de su respetable compañero no le impidió continuar exponiendo a la llama los 2 pies por turno y a la vez examinar curiosamente el aposento. El capricho y la originalidad de un artista refinado se revelaban en él. Proscritos los mezquinos cachivaches que llaman bibelots y también los pingos de trapería vieja, que si los apaleasen despedirían nubes de polvo rancio, no se veía en las paredes cubiertas de seda amarilla, ligeramente palmeada de plata, más que 2 retratos y un cuadro. Cierto que los retratos llevaban la firma de Bonnat y el cuadro era una soberbia Herodias de Luini, reputada superior a la de Florencia. La chimenea de bronce lucía cinceladuras admirables y hasta las rosetas de plata que sujetaban los pabellones de los muebles estilo imperio eran primorosas de forma y de labor. Daba pena ver hincarse en el respaldo de uno de aquellos sillones de corte de nave las garras sospechosas del mal trajeado. Y el de la cabellera nívea le miró otra vez como si dijese: «Vamos, haga usted favor de no manchar la tela». Solo consiguió provocar un imperceptible movimiento de hombros entre desdeñoso y humorístico. Los retratos atraían la atención del desaliñado. Parecíale que uno de ellos representaba a cierto conocidísimo personaje, nada menos que al Augusto Felipe Rodolfo I. No vestía en el retrato el brillante uniforme de coronel de húsares, ni lucía placas, cordones y bandas, ni ostentaba signo alguno de su elevada condición. Burguesa levita negra, abierta sobre blanco chaleco, modelaba el tronco y acusaba su forma peculiar, el pecho arqueado, los caídos hombros, el cuello un poco rígido, la postura no exenta de altivez que caracterizaba al soberano de Dacia. Sorprendente era el parecido de la cabeza, copiada tal cual debió de ser allá en verdes años. El rostro pálido, de óvalo suave, de facciones casi afeminadas, de boca diminuta sombreada por un bigotillo rubio ceniza, de ojos de un azul de agua con reflejos grises y únicos rasgos enérgicos y viriles. La nariz bien delineada, de anchas ventanas, y en la garganta muy saliente la nuez. Sin embargo, el que contemplaba la pintura, volviéndose hacia el señor mayor, murmuró con extrañeza:
Duque, este no es el rey. Por Dios, si está hablando su majestad, como que así le recuerdo, así cuando yo era capitán de guardias. Pero por el diablo, ¿no ve usted que este retrato viste a la última moda? ¿No se fija usted en el peinado, en la corbata? ¿Cree usted que Bonnat retrataba allá por los años 50? El tono descortés de esta observación tiñó con 2 placas purpúreas las mejillas del anciano. Disimulando la mortificación, se acercó al retrato, caló en la nariz unos quevedos de roca y oro, se echó algún tanto atrás y al fin dijo con pueril alegría rayana en ternura: ¿Verdad? Qué tontos somos, si es el príncipe. No, yo no he sido tonto, recalcó con impertinencia el mal pergeñado. Este retrato solo podía ser de Felipe María. La casualidad y la naturaleza nos sirven como si las sobornásemos. Una semejanza tan extraordinaria nos allana la mitad del camino. Esta emoción que siento han de sentirla todos los buenos, balbuceó el duque, que sonreía sin querer, como sucede a las personas que rebosan júbilo. Su compañero, entretanto, curioseaba el retrato de mujer. Lo miraba analizándolo implacablemente. El pincel realista de Bonnat había reproducido en el lienzo, sin triquiñuelas aduladoras, no solo la decadencia de la que fue en un tiempo rara beldad, sino el estrago que causan los padecimientos al minar una organización robusta. Era uno de esos retratos encargados por la piedad filial que ve acercarse la muerte y quiere perpetuar una dolorosa imagen. La dama frisaría en los 40 y pico, y sin duda para vestirla con un traje que no pasase de moda, el retratista la había envuelto en amplio abrigo de nutria, sobre el cual se destacaba la cabeza pequeña, coronada de rizos todavía muy negros, un peinado que revelaba estudios y artificios de tocador. A pesar del abatimiento físico que se leía en los largos y aterciopelados ojos del retrato, era viva y sensual la roja boca y mórbidos los hombros de marfil que descubrían el abrigo caído y el corpiño escotado. La mano de torneados dedos jugaba con una rosa y sobre el pico del escote descansaba rica piocha de esmeraldas y brillantes. Aquí tiene usted, duque, a una mujer que ha debido pasar las de Caín, indicó el facha con maligna ironía. Esta era ambiciosa, y desde que las circunstancias tomaron cierto giro, apostaré que soñaba todas las noches que ceñía corona y arrastraba manto real. A esta la mató el consabido expediente de nulidad. Mire usted cómo se nota la ictericia, qué mejillas, qué sienes, qué arrugas en la frente. Y lo que es guapa, debió de ser guapa en sus tiempos la bailarina. Hablaba sin volverse ni mirar atrás, señalando con el dedo el retrato, manoseándole casi. De pronto sintió una presión como de tenazas en el brazo derecho y oyó la voz del duque sofocada por la cólera. Cállese usted, Miralla. Esas reflexiones, si se quieren hacer, se hacen luego dentro del coche. ¿Ha perdido usted la noción del sitio en que estamos? Me parece que siento ruido detrás de la mampara. Su Alteza puede oír y, aunque no oiga. Un gesto del imprudente a quien el duque había llamado Miralla fue la única respuesta a la acertada observación, y dejándose caer en el sofá, cruzando las piernas, guardó silencio, mientras que uno de sus juanetudos pies danzaba descubriendo sin recato el grosero material y el plebeyo betún del calzado. La dudosa limpieza de la ropa interior. El duque, suspirando, levantó los ojos al techo.
como si la lámpara de plata cincelada, entre cuyas hojas de acanto se escondían los feos tulipanes de la luz eléctrica, le interesase mucho. Y así transcurrieron algunos minutos en que solo se escuchó el chisporroteo agradable de los troncos. De pronto, en medio de aquel silencio y sin turbarlo, pues ni la mampara al abrirse ni la persona al entrar produjera algún ruido perceptible, apareció un hombre, ante quien el duque, que había permanecido de pie, se apresuró a inclinarse tan profundamente como si quisiese hincarse de rodillas. La posición que no llegó a adoptar el anciano la tomó en cambio Miralla, repentinamente sobrecogido, y tanto que se vio palidecer su tez morena y la palma de las manos se le empapó de frío trasudor. Pugnaba el duque por besar la diestra del recién venido, sin lograrlo, pues éste solo consintió una presión ligera. Corrió a levantar a Miralla y en voz bien modulada y de gentil compás: «Háganme el favor de tomar asiento, señores», exclamó señalando al sofá. «Sospechaba que vendrían ustedes pronto. Me lo había anunciado Yalomitza, única persona de allá a quien veo algunas veces. No puedo olvidar que el pobre fue amigo de mi madre y la acompañó hasta sus últimos momentos». «Señor», tartamudeó el duque, inquieto del giro que desde las primeras horas tomaba la plática. «Precisamente por eso, porque sabíamos que Gregorio Yalomitza tenía el honor de ver con frecuencia a vuestra Alteza». «A mi Alteza», interrumpió con festivo alarde el joven, pues lo era como de unos 26 a 28 años, y en todos igual al retrato que al pronto habían creído del rey. «Hágame el favor, señor duque, porque supongo que hablo con el duque de Moldau». «Señor», respondió el duque levantándose solemnemente, «desde los tiempos de Ulrico el Rojo, los duques de Moldau, mis ascendientes, llevaron la espada y el escudo de los príncipes de Dacia en el campo de batalla y en las ceremonias palatinas. Otra vez hizo demostración de besamanos, pero tampoco se lo consintieron. Me es muy grato tener ocasión de conocer a una persona tan digna de respeto, tan consecuente, tan venerable. Sé que es usted un cumplido caballero, no solo por su linaje, sino por las prendas de su carácter, lo cual vale más todavía. Apriéteme la mano, señor duque, y sírvase no darme tratamiento. Se lo suplico». «Señor, si vuestra Alteza quiere hacer dichoso a un viejo encanecido al servicio de vuestro padre y también de vuestro augusto abuelo, no solo me permitirá que le hable como es debido, sino que…». Rápidamente, antes que el joven pudiese impedirlo, los labios del duque se le adhirieron a la diestra y la besaron con codicia, con ardor, con fiebre entusiasta. Felipe María sintió que se ruborizaba, lo cual le contrarió. Era la del ósculo de acatamiento que le daban por primera vez una impresión semi-angustiosa y al mismo tiempo fuerte, atractiva, como la del juego y la del peligro. «Miralla», prosiguió el duque volviéndose hacia su compañero, «me conmueve tanto ver a su Alteza que no acertaré a decirle el objeto de nuestra visita. Por otra parte, a usted le toca desarrollar elocuentemente nuestro mensaje y espero que se lucirá usted una vez más en ocasión tan señalada». «¿El señor Sebasti Miralla?», preguntó Felipe en tono deferente y halagueño. No contestó el interpelado, en quien la emoción, si bien nacida de distinto origen que la del duque, no era menos profunda. Por primera vez en su vida se encontraba mano a mano. Él, Sebastián Miralla, hijo natural de una lavandera, pilluelo de la calle, obscuro tipógrafo después, literato de ocasión, periodista de combate, con una persona de sangre real, con un príncipe, en la esperanza de Miralla, un rey.
¿Dónde quedaban la frescura, la insolencia de minutos antes? Comprendió que en tal momento, si hablaba, se perdía, y enmudeció limitándose a sonreír, mientras con vigorosa tensión de amor propio dominaba aquella turbación humillante. He leído en el propio idioma en que se escribieron varios artículos del señor Miralla y me han parecido maravillas de estilo y de intención. No tienen en París muchos periodistas como usted. Sus ideas son muy avanzadas, muy revolucionarias. ¿No es usted el portavoz de los republicanos representativos? No, señor, apresuróse a exclamar Miralla, cogiendo el hilo y algo desconcertado hasta aún. Vuestra Alteza se refiere a mis tiempos de inexperiencia. Eso pasó. Soy un convertido. He recibido desengaños crueles del partido en que milité. He comprendido la libertad de un modo menos estrecho, menos formulista, y no cuenta hoy en Dacia la causa de la monarquía con servidor más leal. Al señor duque le consta, y mis nuevas y ya firmísimas convicciones son las que me han traído a la presencia de vuestra majestad. Enérgico fruncimiento de cejas e impaciente tos del duque llamó la atención a Miralla. Me adelanto un poco a los acontecimientos, duque, advirtió el periodista, demostrando haber recobrado toda su presencia de espíritu. Les escucho a ustedes, advirtió con dignidad Felipe María, como indicando que deseaba no alargar la entrevista con digresiones. Miralla alzó los ojos salientes y separados de orador y los clavó en Felipe. Señor, venimos encargados de un mensaje y entre los dos representamos las fuerzas vivas y la opinión honrada de nuestro país. El duque de Moldau, el veterano ilustre, el magnate sin miedo ni tacha, personifica el elemento tradicional. Yo, lujo del pueblo, las nuevas aspiraciones, las corrientes europeas, un eminente político, el ex ministro Stereadi, que desde hace algún tiempo vigila consultando el horizonte y lo ve preñado de oscuras nubes y de gravísimos problemas, me ha conferido sus poderes. Su sueño dorado sería venir en persona, mas la traición vela también. Si saliese de Dacia, al volver encontraría cerrada la puerta. Ni a escribir se atreve porque se interceptarían sus cartas. Él es grande y visible, yo pequeño y obscuro. Mis hábitos vagabundos y cosmopolitas me traen con frecuencia a París. Mi venida, aun coincidiendo con la del señor duque de Moldau, a nadie llama la atención en Dacia, porque si he modificado mi orden de ideas, convencido de que mi patria ha menester el régimen tutelar de la monarquía hasta para plantear con seguridad las nuevas libertades, por ahora no he comunicado al público mis impresiones y en Blasta siguen creyéndome republicano representativo. Así se engañen siempre los enemigos de vuestra Alteza. Creerme hostil a la política de Stereadi, jefe del Partido Liberal Monárquico. Nadie sospechará que en nombre de Stereadi precisamente me ofrezco en cuerpo y alma a nuestro Salvador, al emblema del porvenir, al príncipe Felipe María de Leonato, legítimo heredero del trono de Dacia. Dios le conserve largos años, exclamó enfáticamente el duque, irguiéndose y volviendo a sentarse a un suplicante ademán de Felipe. Puede usted continuar, señor de Miralla, articuló el que llamaban príncipe, inclinando la cabeza como si aprobase. Séame lícito expresarme igual que si vuestra Alteza ignorase completamente el estado actual de los ánimos en Dacia. Es fácil que lo conozca mejor que nosotros. Se equivoca usted, declaró apaciblemente el joven. Si se trata de hechos pasados, claro, es que he leído la historia del país donde nació mi padre. Pero si se refiere usted a cosas contemporáneas, no me he enterado. Leo los periódicos de allá raras veces, no les presto atención,
Cuando viene Yalomitza charlamos de música, evocamos memorias tristes o alegres, de Dacia ni esto. Pues conviene que sepa vuestra Alteza ante todo que el rey está gravemente enfermo. Tal vez no le quede un año de vida. Una conmoción profunda, eléctrica, estremeció a Felipe. La noticia así escueta, brutal, había dado en el blanco. El público no lo sospechaba, añadió el periodista, observando con interés la alteración de Felipe. Pero el médico de cámara, que guarda la consigna del secreto más riguroso, no ha sido tan reservado con el ilustre Stereadi. Aunque la prensa republicana al principio insinuaba veladamente algo, queriendo alarmar, Stereadi tomó medidas para abozalar a los perros ladradores. Nos conviene que la noticia cunda. Se trata de un padecimiento interno que tiene un desarrollo previsto, una marcha fija, y que en determinado periodo se burla de los esfuerzos de la ciencia. Así es que el trono de Dacia quedará bien pronto vacante. Y si la desgracia nos coge desprevenidos, sin solución preparada, sin candidato nacional, Dacia correrá la catástrofe al abismo. No importaría la algarada republicana, ni siquiera el reguero de pólvora socialista. No somos un país fabril, somos agricultores. Y si en la proximidad de Alemania, hasta el nombre del socialismo ignoraríamos. Otro es el peligro, otro y más terrible, la dictadura militar, la proclamación del gran duque Aurelio, vuestro tío, y la absorción de Dacia por Rusia. Hizo una pausa Miralla, esperando el efecto de estas últimas frases, pronunciadas con dramática entonación, y como Felipe se limitase a oír atentamente y callar, prosiguió cambiando de tono. Las tropas están muy trabajadas por el gran duque. Es un soldado. Es el vencedor del turco y del albanés, y goza de un prestigio cimentado en la fuerza y, preciso es decirlo, en la falta de escrúpulos con que procede. De intención es ruso más que dacio. Su triunfo para nosotros equivale a la pérdida de la nacionalidad. Por eso acudimos a vuestra Alteza. Mientras vuestra Alteza nos olvida, el corazón de Dacia late aquí. No ve tan solo Dacia en vuestra Alteza, al continuador de una dinastía. Ve la independencia que importa más. Todavía se sorprende vuestra Alteza de que, monárquicos de abolengo o monárquicos por convencimiento, le besemos la mano en señal de adhesión. Hablando así, animándose gradualmente, llegando a expresar con calor el sentimiento, Miralla arrebató a su vez la diestra del príncipe y consiguió rozarla con los labios. Bruscamente, echándose atrás, Felipe exclamó, perdido el aplomo. Basta, basta, señores, por vida suya. Les ruego que prescindan de ciertas fórmulas que, se los juro, me molestan, y que además son innecesarias para que ultimemos este asunto. ¿Vienen ustedes, por lo que veo, a ofrecerme la corona de Dacia? En nombre de los dos partidos serios de gobierno, el liberal, basta, basta, señores, por vida suya. Les ruego que prescindan de ciertas fórmulas que, se lo juro, me molestan y que además son innecesarias para que ultimemos este asunto. Vienen ustedes, por lo que veo, a ofrecerme la corona de Dacia. En nombre de los dos partidos serios de gobierno, el liberal y el antiguo tradicional, mancomunados y juramentados, afirmó Miralla. ¿Y el rey sabe algo de esto?, preguntó con mal disimulada ansiedad. El rey, murmuró el duque bajando la voz. El rey lo sabe. ¿Y lo aprueba? Completamente, exclamó Miralla a su vez. Solo pone una condición: que el testamento donde reconozca a vuestra Alteza por hijo y heredero no se haga público hasta después de su muerte. Vuestra Alteza Divina, el rey, teme las violencias del gran duque y también el disgusto, hasta cierto punto natural, de su majestad la reina.
La mujer, señor, es celosa hasta de lo pasado. De lo que va no existe. Y la reina al fin ha de ver en vuestra alteza. Basta. Por lo demás se ha trabajado día y noche con el rey para que se decidiese al reconocimiento legal. El ilustre Steriadi no levantó la mano, y el arzobispo de Blasta, correligionario del señor duque, no ha contribuido poco a este resultado feliz que tenemos la honra de comunicar a vuestra alteza, solicitando una palabra que llevaremos a Dacia como un talismán. Capítulo 2. El hijo. Por corto espacio cayó Felipe María, recogiéndose en actitud del que medita y delibera. Después, como embelesado, fijos los ojos en la alfombra, exclamó: con que me ofrecen la corona de Dacia. Es preciso confesar que la suerte tiene caprichos bien extraños. Lejos estaba yo de esperar semejante oferta. Dios, dijo gravemente el duque de Moldau, se complace en ocultarnos el porvenir. Vuestra Alteza ha pasado en la desgracia sus años juveniles. Era una escuela donde se educaba, a fin de que la prosperidad le encontrase preparado. Ceñidos los riñones y revestido el corazón de fortaleza. Ni he vivido en la desgracia, señor duque, ni puede esperar de mí bienes ni males el país donde mi padre reina. Aprecio muy de veras la lealtad que impulsa a la comunión política que usted dirige. Y usted, señor Miraya, hágase intérprete con el eminente repúblico Steriadi de mi sincera gratitud. Quedo reconocido, pero díganles ustedes que rehúso, no solo ahora, sino para lo venidero, y que renuncio no a mis derechos. Los derechos no pueden renunciarse, sino a toda pretensión o aspiración al trono de Dacia. Jamás, lo han oído ustedes bien, jamás aceptaré ese puesto y ese honor. Al oír palabras tan categóricas, el duque palideció. Miraya se demudó un instante, y Felipe María sintió que era preciso alegar razones, porque negativa fundada, negativa excusada. En tono más afable se dio prisa a añadir: las circunstancias, señores, han hecho de mí un hijo de mi siglo. No sé cómo pensaría si me hubiesen criado y educado desde niño para reinar. Es posible que se hubiese formado en mí una segunda naturaleza y que esa naturaleza me impulsase a ocupar mi sitio y a entrar en mi papel sin esfuerzo. Pero he vivido ajeno a esperanzas ambiciosas y he abrazado las doctrinas de una filosofía egoísta, o llámenle ustedes como quieran. Libre. He aprendido a conocer el precio de la libertad, apartado de la política. He presentido sus amarguras. ¿Qué quieren ustedes? Soy un vividor. O si lo prefieren, un epicúreo, no grosero. En mi estado actual me juzgo uno de los hombres más felices que comen pan a manteles. Ya que hará usted objeciones, señor duque, no me niego a escucharlas. Pero antes déjeme usted que le pinte el cuadro de mi existencia. Soy joven, tengo salud y poseo un caudal no despreciable. Nada valdría todo. Si me faltasen ciertas aficiones escogidas que no solo ayudan a pasar las horas, sino que entretienen la imaginación dulcemente, excitándola de un nudo grato, me refiero a esa curiosidad ilustrada que, sin llegar a ser, Dios nos libre, vocación científica ni artística, basta para convertirnos en espectadores inteligentes del gran espectáculo. Tales aficiones serían hasta un martirio para mí si me viese obligado por cualquier motivo a ahogarlas, vegetando en un rincón, en uno de esos países muertos donde ni se piensa ni se crea, donde los días se deslizan iguales y la gente se enmohece. Pero vivo en París en invierno y viajo en el verano y en otoño. Todavía no he recorrido sino una parte mínima del mundo. Así es que me aguardan muchas sorpresas. El libro tiene cientos de hojas sin cortar. Un rico sin imaginación es un atleta ciego.
Un pobre con imaginación es un paralítico dotado de inútil segunda vista. Ni me creo ciego ni soy paralítico. Me pertenezco y no me resuelvo a entregarme. Con franqueza, señor de Miralla, ¿qué haría usted en mi lugar? Lo propio que yo. Interpelado directamente, Miralla vaciló un segundo. Era demasiado intelectual, a pesar de su ruda corteza, para no sentir el encanto del cuadro que bosquejaba el príncipe. Por fin encontró salida. Los elevados sentimientos de vuestra Alteza responderán por mí. No sabría objetar. Solo le ruego que lea en su alma, y allí encontrará la refutación victoriosa de lo que no me atrevo a llamar sofismas. Si fuésemos plantas, nos bastaría el deleite de vegetar, bebiendo el rocío, absorbiendo el sol y cubriéndonos de hoja y de flor en primavera. Pero las mismas plantas, Señor, dan su fruto, y al dar fruto adquieren el derecho a la vida. No suponga vuestra Alteza que al venir aquí creímos convidarle a una excursión de recreo, a una cacería, a un alegre banquete o a una ópera. Diré más, sabíamos que nuestra proposición, si vuestra Alteza la aceptase, le impondría sacrificios que hasta hoy no ha conocido y le revelaría deberes que no sospechaba. Y me atrevo a añadir que el haber venido sabiendo todo eso es una prueba de nuestra alta estimación. Si respetábamos en vuestra Alteza al príncipe heredero de Dacia, también apreciábamos al hombre capaz de cumplir una función que hoy puede llamarse providencial. El botón de fuego llegó a lo vivo. Felipe María se mordió el labio inferior, pálido y turgente. ¿Y quién le dice a usted? Contestó no sin vehemencia, que yo no soy ese hombre capaz de resolución y de sacrificio. No suponga usted, por lo que le he mostrado de ella, que conoce mi alma. Me he retratado superficial y gozador, quizá porque me desdeñaba de dar otras explicaciones, no estando obligado tampoco a darlas. Ha abierto usted heridas que van a sangrar, y lo siento. Acuérdense de que no es mía la culpa. Dígnese vuestra Alteza perdonadme si me he excedido, murmuró hipócritamente Miralla, que sonrió guiñando de soslayo al duque, el cual, lleno de desconsuelo, cruzaba las manos sin acertar a decir cosa alguna. No tengo que perdonarle a usted, porque usted no puede interpretar mi situación, y creo que únicamente siendo yo mismo la comprendería. Sin embargo, de sobra conocen ustedes mi historia, y sobre todo la de mi madre, ¿verdad, duque? Señor, articuló el duque humilde y noblemente, así que vuestra Alteza ocupe el trono, mándeme encarcelar y procesar si lo merezco. Cuando Felipe Rodolfo I me consultó cuestiones muy graves y muy delicadas, yo no he de negarlo, yo no reniego de mis actos nunca. Opiné que el soberano de Dacia no podía declarar públicamente su enlace con una señora particular que no era de estirpe regia. Mi dictamen fue que el matrimonio permaneciese secreto hasta el fallecimiento de la madre de vuestra Alteza, y sigo creyendo que así convenía. Si a vuestra Alteza le contaron que intervine en lo de la nulidad del matrimonio, han mentido. Como caballero, como militar, lo desmiento terminantemente. Es más, lo de la nulidad siempre lo consideré inicuo, aunque se hizo por medios legales, como suelen hacerse las picardías. Moralmente, señor, válido era el enlace de vuestro padre. A no creerlo así, no hubiese venido a ofrecer a vuestra Alteza la corona. Esta vez Felipe María tendió al duque la mano con amistosa cordialidad. La gran verdad que acaba usted de proclamar, dijo no sin esfuerzo, es precisamente una de las poderosas razones que me hacen rehusar la oferta. Si olvidase los agravios de mi madre, me tendría por el más miserable de los hombres. Mi madre. Yo no he conocido otra protección sino la suya.
¿Me hablan ustedes de un rey de Dacia, que es mi padre? ¿Los padres acarician a sus hijos? No recuerdo que me haya besado el rey de Dacia. Mi madre sí. He calentado 1000 veces la cara en su pecho. He conciliado el sueño en su regazo. Sus brazos me acogieron amorosamente. Si tengo alguna educación es porque mi madre me buscó profesores. Si no estragué en el vicio mis 20 años, es porque mi madre supo preservarme con su cariño. En mis enfermedades ella me asistía. En mis soledades ella me consolaba. No, mi familia es mi madre. Hasta las comodidades materiales que me rodean, la hacienda que disfruto y que hace de mí un privilegiado de la vida, la debo al trabajo de mi madre, a las piruetas de la bailarina, señor duque. Chispeaban con fosfóricos destellos los cambiantes ojos de Felipe María, tan pronto grises como azulinos. La cólera le sacudía y sus nervios se desataban sin que ya pudiese dominarlos. Sí, señor, de la bailarina, añadió viendo que el duque, avergonzado, bajaba la cabeza y que Miralla fijaba la vista obstinadamente en la Herodías, otra bailarina real. Mi madre, la Flaviani, no lo oculto y hasta me envanezco de ello. Bailó en todas partes, no solo antes de haber llamado la atención al que había de ser rey de Dacia, sino después de haberse creído mucho tiempo su esposa y después, naturalmente, tuvo mejores contratas. Es un grano de anís ver bailar a la esposa de un rey, a las piruetas posteriores a la corona, me lo ha contado varias veces. Debemos la lúcida renta que poseo. Gracias a esas piruetas, al venir a brindarme un trono, no me encuentran ustedes en alguna buhardilla royéndome los codos de hambre. Señor, imploró el duque ahogándose literalmente, comprendo las quejas de vuestra Alteza. Me explico sus resentimientos, pero me consta, y le empeño mi palabra, que se hicieron reiteradas tentativas para que la señora Flaviani aceptase una decorosa pensión. ¿Y la aceptó? Interrogó Felipe con ironía. Desgraciadamente. Prefirió bailar y yo lo hubiese preferido también. No todo se paga con dinero. Sí, señores. La madre del príncipe heredero volvió a calzar los zapatitos de raso y a vestir el tonelete de gasa y a hacer la Billy y la Gisela. Si me coronan ustedes, llevaré esos zapatitos en la mano. Los conservo como una reliquia. Señor, intervino el duque a cada paso más angustiado, pidiendo auxilio con los ojos a Miralla, que se hacía el muerto. No lleve a mal vuestra Alteza que le recuerde algunos pormenores importantes. Dígnese oír sin enojo cuando Felipe Rodolfo se unió a la señora Flaviani, no era rey, ni príncipe heredero de Dacia. Su hermano Alfredo III, monarca reinante, tenía 2 hijos hermosos y fuertes. Nadie podía prever la catástrofe. La difteria pegada al mayor por el pequeño en una caricia, la muerte de ambos y poco después la de su padre, despedido por un potro fogoso contra un tronco de árbol donde se le quedaron estampados los sesos. Esta serie de fatalidades llamó al trono a vuestro padre, que ni estaba en Dacia siquiera. Desde hacía años viajaba por Europa y usaba como le parecía su libertad. Recayeron en él los deberes más sagrados, se vio pastor de pueblos, y no tuvo más remedio que prescindir del cariño a su esposa. Del respeto, señor, no prescindió nunca. Del respeto, y la dejó bailar delante de todos, expuesta a los silbidos, exclamó al príncipe, cuyas delicadas facciones se contrajeron, cuyos ojos fulguraron, cuya voz se enronqueció. Respeto, y anuló el matrimonio y rebajó a la que le había entregado su alma al rango de concubina. Respeto, y la condenó a presenciar desde los bastidores de un teatro cómo otra mujer ocupaba su puesto en el hogar y en el trono. A cada año que pasaba duque, a
cada año que pasaba sin que los reyes de Dacia tuviesen sucesión, me decía mi madre al oído: hijo mío, hay providencia. Sí creo firmemente en Dios, duque. Es porque su justicia hizo estéril el segundo matrimonio de Felipe Rodolfo. ¿Acaso, señor, aprobó el duque, haya sido designio del cielo y efecto más que de la justicia, de la previsión divina, el no dar hijos a sus majestades? Vuestra Alteza existía y es bastante para nuestra dicha y nuestro amor. No se trata de mí, exclamó Felipe, excitándose con sus propias palabras. Se trata de mi madre, señor duque. Si solo a mí hubiesen ofendido, chico pleito sería. Lo que no se borra tan fácilmente de la memoria de un hombre son los padecimientos de una madre. Si yo no pensase ya en ellos, merecería habérselos causado. Y les advierto que era animosa, que no se quejaba nunca. Pero he comprendido muy bien que la mató la pena y la humillación inmerecida. Y sobre todo la idea de que yo, nacido de un matrimonio tan legítimo como otro cualquiera, pasase por bastardo. En su justo orgullo me ordenó no usar más nombre que el de Flaviani para demostrar que al menos no me avergonzaba de él. Flaviani, repitió Felipe con una carcajada seca y sardónica. ¿Quién sabe si este apellido es más ilustre, más antiguo que el de los soberanos de Dacia? Mi madre, que era romana, descendería de algún patricio de la familia de los Flavios. Me complazco en creerlo así, insistió con la misma risa cruel. Ya que mi padre ha pensado en mí para combinaciones políticas, díganle de parte de su hijo que todo lo podría olvidar Felipe María, menos una idea. Horrible, la de que, a no ser por las intrigas y las ambiciones, aún tendría madre hoy. Dijo esto conmovido, con lágrimas de rabia y temblor de cabeza, y levantándose de repente pegó el rostro a los vidrios de la ventana, desde la cual se veía perfectamente la flecha de la iglesia gótica donde habían cantado el funeral a la bailarina, de donde había salido el hijo para acompañar hasta el cementerio el cadáver de la madre. Un dolor vivo, fresco, sano, mezcla de piedad y de indignación, le cortaba el aliento. Se sentía grande y padecía. El duque de Moldau, caída la cabeza sobre el pecho, no encontraba argumentos ni razones. Era natural que Felipe María contestase así. Tan agobiado estaba que no se movió del sillón al levantarse su príncipe. De pronto recordó y se incorporó automáticamente, confuso por haber infringido las leyes de la etiqueta. Miraya, siempre rudo, casi sonreía. Sus ojos solo se apartaban de la bella Herodías para descender a contar las incrustaciones del pavimento. Es cuanto tengo que responder a la honrosa proposición de ustedes, afirmó de improviso Felipe, volviéndose a los enviados. Despachándose ya de este asunto, me dispensarían un gran placer quedándose conmigo a almorzar sin cumplido a lo que Dios depare. Están ustedes en casa de un amigo, de Felipe María Flaviani, que tiene en las venas sangre dacia. Estamos en casa de nuestro príncipe heredero, respondió Miraya concisamente, si él nos honra sentándonos a su mesa. Como príncipe heredero no les puedo convidar, declaró Felipe con sequedad exagerada. Los enviados que permanecían en pie guardaron silencio. Esos momentos en que se interrumpe el diálogo desenlazan las audiencias reales. Cortesano respetuoso hasta el fin, el duque lanzó a Miraya una ojeada expresiva y andando de costado buscó la puerta, desde la cual los dos mensajeros se volvieron para inclinarse en reverencia profundísima, contestada por Felipe con otra más leve. Al final de la entrevista, el hijo del soberano desmentía sin querer sus protestas de renuncia al trono. Se despedía como se despiden los monarcas. Asaz mohínos bajaron los enviados la corta escalera.
El duque tropezó en el último peldaño y le sostuvo el periodista. El lacayo abrió la portezuela del Trois Quarts y el duque cayó en el mullido asiento como caería en la cama para morir. La antes atusada trova pendía en lacios mechones. La dentadura postiza se entrechocaba en la boca consumida y severa. Las secas manos temblaban dentro de los guantes perla bien ceñidos. Miraya, entrando sin cumplimientos y sentándose al lado del gran señor, preguntó apenas el coche se puso en marcha. Duque, ¿no tendrá usted un habano? Va usted a apestarme, gritó el viejo, perdiendo la paciencia. Por no apestarle a usted, le ruego me dé un cigarro posible, respondió con flema Miraya. Si saco mi tabacazo, me arroja usted por la ventanilla. Al abrir la petaca de plata oxidada y martillada con cifra y corona ducal de diamantes, Miraya se echó a reír. Suprima por Dios esa cara de mochuelo melancólico. Descorazonarse usted, que representa el partido constante por excelencia, el que cree tener de su parte a Dios y por consiguiente no puede desesperar. Hemos fracasado, Miraya, suspiró el magnate. Tendremos a Aurelio IV y a la vuelta de pocos años, Dacia sufrirá la suerte de Polonia. Será borrada del mapa, desaparecerá hasta su nombre y su recuerdo. Mi consuelo es que para entonces no viviré. Mi pena que no haya sido estéril mi esposa como lo fue la reina. Siento dejar fundada una familia que no ha de tener patria. Miraya, chupando el puro ya encendido, se encogió de hombros. De modo que, según eso, el partido antiguo tradicional se retira de la coalición. El liberal, o mejor dicho, Steriadi, será quien primero rendirá pleitesía a Aurelio IV y encontrará 1000 razones especiosas para aceptar el protectorado de Rusia y la mengua de nuestro país. Steriadi, ya que ustedes se echan atrás, ¿seguirá el plan por cuenta propia? ¿Cómo? Interrogó alarmado el duque. ¿Y coronará en Blasta a nuestro joven rey Felipe María? Ya lo creo. Pero es posible, señor duque, que aún sea usted tan cándido, de manera que ha tomado por lo serio la negativa del príncipe, pues yo la guardaba. Era visto que se produciría esta explosión sentimental. Respiró. ¿Y cómo quería usted que no respirase? Por la herida del amor propio, del rencor y la furia celosa, del veneno que la madre estuvo destilando tantos años en el alma del hijo. Ya desahogó y ahora empiezan a trabajar otros sentimientos, muy lógicos también, muy humanos. Los tengo descontados como tenía descontado el exabrupto de hoy. A medida que Miraya se expresaba así, el rostro del duque se coloreaba otra vez de fino matiz sonrosado y sus arrugas parecían borrarse. ¿Está usted seguro? Tartamudeó gozoso. ¿El príncipe aceptará? Lo juraría. Solo que ustedes no ven 3 sobre un asno. Lléveme el diablo si no danza en este negocio, además de la bailarina difunta, otra mujer vivita y más peligrosa por consiguiente. Cuando el barco no sigue la corriente, ancla tenemos. El príncipe está anclado. La satisfacción del duque le resumaba por los poros. ¿Cómo no se le habían ocurrido a él tales cosas? Ay, fémina, vaya si la hay, la descubriré. ¿Sabe usted lo que nos perjudica mucho? Que su Alteza Malgré Louis tenga dinero largo. Si lo hubiésemos cogido en época de trueno, con todo, duque, podemos organizar sin demora el partido felipista. Vuélvase usted a Blasta, trabaje a los demás antiguos, prepare la opinión. Yo me quedo en París, que me envíe fondos Steriadi y que no se ande con tacañerías. Por lo pronto yo le adelantaré a usted una cantidad. Venga de ahí,
exclamó Miralla crudamente. ¿Subirá usted ahora a mi cuarto en el hotel? Ay, querido duque, increíble parece que no viva usted más advertido. En su hotel no debo yo sentar la planta. Y tampoco usted debe ir al hotel en este coche, que está alquilado a nombre de un amigo mío, un brasileño. Bájese en la Plaza de la Concordia y tome allí un Simón. ¿Cree usted que el futuro Aurelio IV no nos ha puesto ya espías? ¿Sabe usted a quién he visto anteayer en un café del Boulevard? A Nordis. ¿Entiende usted? Al mismo Nordis. ¿Qué hace en París? ¿Por recreo? No viajará ese pájaro. Nordis aquí, repitió pensativo el duque, en persona. De modo que, prudencia, nos veremos en el gabinete particular del restaurante Britannia, calle de San Honorato. Se entra por un sitio muy reservado, el pasaje que parece ad hoc para tapujos. Estoy allí esta noche a las 7. Ahora me bajo. No olvide usted de despachar el coche antes de llegar al hotel. Me llevo otros 2 puros. El periodista abrió la portezuela y salió rápidamente sin que el coche parase. El duque le siguió con la vista antes de que se lo bebiese la muchedumbre. Después sacó el perfumado pañuelo y lo agitó para disipar el humo y el ambiente de Miralla, y murmuró: talento lo tiene, pero qué ordinariez. Da asco. Capítulo 3. Gregorio Yalomitza. Felipe María, al verse solo, rompió a pasear agitadamente por el estrecho ámbito de la sala, fijando de tiempo en tiempo los ojos en el retrato de su madre. Después se detuvo ante la chimenea y tendió las manos a la llama que moría en los troncos desmoronados. Una voz mesurada anunció que estaba servido el almuerzo. Recordó no tenía apetito, aunque debía de pasar bastante de la hora acostumbrada, al punto en que se sentaba a la mesa y destapaba el bol de plata que contenía el consumado. Inclinóse hacia su amo el servidor y dijo en ese acento que lleva sordina, el tono del respeto exagerado de la domesticidad contemporánea: ¿deberé dar al señor en lo sucesivo su tratamiento de alteza? Felipe se turbó. Parecía que la ayuda de cámara había leído en su pensamiento. Precisamente estaba rumiando el efecto singular que produce oírse llamarse Alteza más de una hora. El periodista me trató de majestad y era involuntario el eco de aquellas 2 palabras, Vuestra Majestad. Resonaba siempre en su oído como vuelve porfiadamente el ritornelo de una melodía de las que se pegara. Con vehemencia, cual si rechazase una agresión entre el vaho del consumado que le envolvía el rostro, lanzó estas palabras: no, ¿de dónde sacas? Guárdate de ponerme en ridículo. Al punto mismo sonó la campanilla de la puerta a rebato, y poco después se precipitó en el comedor un hombre que gesticulaba abriendo los brazos y mostrando querer abrazar a Felipe. Tanta familiaridad, habitual sin duda, debió de molestar en aquel momento al que era objeto de ella. Avanzó las manos como para defenderse, señaló la silla y el cubierto puesto al recién entrado y dijo en tono agridulce: vamos, Gregorio, para que llegues tú un día en tiempo oportuno de almorzar, preciso ha sido que me retrase yo. Ea, siéntate y almuerza con sentido común, en orden, una vez siquiera en tu perra vida. Sentóse Gregorio sin más ceremonias, y mientras el criado, impasible, le presentaba otro bol lleno de un caldo concentrado, capaz de resucitar a un muerto, suplicó en voz resquebrajada y ronca: Adolfo, hijo, un dedito de coñac, un dedito puesto en pie. Necesito calentarme el alma. Traigo en ella el frío de la muerte. Acabo de ver a las aves de mal agüero. Iban 2 acurrucadas en un coche.
Miróle sorprendido Felipe mientras Yalomitza, desdeñando el caldo sustancioso, contemplaba con deleite al través de la diáfana copa el color de venturina del rancio coñac, un coñac de naufragio, el contenido de una barrica viejísima, arrojada por el mar a las playas de Bretaña, oro y fuego líquidos. La luz entrando por alta vidriera que caía a un jardín despojado por el invierno, se combinaba con los reflejos movedizos de la chimenea y los ayudaba a hacer resaltar el tipo extraño de Gregorio Yalomitza. Era pequeño de estatura, con enorme cabezón, enorme no tanto por las dimensiones del cráneo, como por una melena leonina, especie de salia que se esparcía indómita a uno y otro lado del rostro, de un negro azul, no rizada ni crespa, pero de mechones caprichosos, elásticos y enroscados como sierpes. Parecía la de Yalomitza, la cabellera de Medusa. La cara de un moreno anaranjado que alumbraban dos grandes ojos oblicuos de blanquísima córnea y sombría pupila, semejaba a una moneda de cobre caída entre el plumaje de un cuervo. La nariz era chata, salientes los pómulos, el bigote péndulo, una fisonomía de esas que los antropólogos llamaban mongoloides. El vestir de Yalomitza no revelaba pobreza, sino extravagancia y abandono. Un gabán nuevo, forrado de pieles, hecho para otro cuerpo, descubría un chaleco de terciopelo verde, roto y falto de 2 botones. Un pantalón azul de rico paño inglés se escondía en unas botas altas, arrugadas de vaca, salpicadas de barro. La corbata era de lazo, de color rabioso, flotante, de reloj y cadena ni señal. Maldito, murmuró sonriendo a pesar suyo Felipe, a quien solía divertir la peregrina facha de su amigo. Me estás dando fin de la barrica del coñac y es único. Ninguna bodega de París se honra con otro igual. Tampoco nadie aprecia en París el mérito de este coñac como yo, respondió el bohemio, trasegando a su estómago otra copa. Así que me lo echo al coleto, me nacen dentro flores, flores y estrellas del cielo. No te vuelvas avaro, Lipe, o creeré que te han pegado la lepra esos que he visto subir al coche. Felipe frunció las cejas. Le sonaba indiscreción tal modo de hablar. Con ojeada severa recordó a su amigo que los criados podían oír. Gregorio cambió de conversación instantáneamente. Ayer, dijo, pasé toda la tarde en el taller de Biodal. ¿Tampoco gusta esta tocata?, añadió observando una contracción involuntaria en la frente de Felipe. Antes eras del corro de admiradores del genio. ¿Cuántos días hace que no pones allí los pies? Iré, tal vez, hoy mismo, contestó fríamente Felipe. Bravo. A ver si a Rosario se le alegran los ojos. Biodal lleva muy adelantado su cuadro para el salón y ha emprendido otro que aún no es más que un boceto, La Samaritana. Ese no le conocía, declaró con displencia Felipe. Veo que le da por los asuntos evangélicos. ¿Quién le ha servido de modelo para La Samaritana? Rosario, naturalmente. Qué postura y qué sentimiento el de la cabeza. Un poema. El otro cuadro, sin embargo, es más estudiado, más razonado, más intenso. Gana todos los días. Al pronto no entendía yo la psicología del asunto porque la tiene, y estupenda. Es el momento de clavar a Cristo en la cruz, solo que los sayones, en vez de soldados romanos o tagarotes judíos, son gente de hoy, generales, políticos, banqueros, comprendes, de los que codeamos por ahí en los teatros y en los salones, y vestidos como tú, y las caras, en vez de la expresión que tienen en sociedad, presentan la de su alma vista por dentro, almas que nos enseñan el forro. Vaya, un forro más horrible. No es como el de este gabán que me ha regalado mi amigo Flaviani. Oh, gran Flaviani, mi providencia, dame la mano. ¿Qué es eso?
La tiendes de mala gana, parece que la siento tiesa y fría. Es que el día es de prueba, contestó impaciente Felipe, y además tú has traído frío de la calle. Si vieses, continuó Yalomitza, engullendo distraídamente huevos revueltos con trufas. ¡Qué gestos! ¡Qué muecas! ¡Qué miradas! Hay un tío viejo idéntico al varón Weider que le tira a Cristo del brazo para que se lo puedan clavar en la cruz. ¡Qué tío! Dan ganas de crucificarle a él, más antipático. Como empezase el bohemio a hablar de arte, no se le acababa tan pronto la cuerda, ni sabía lo que tragaba, engolfado en su entusiasta descripción. Tomó la ampolleta comparando la factura de Biodal y la de otros pintores impresionistas, luministas, borronistas y puntillistas, a los cuales puso como hoja de perejil. Calificó a Biodal de socialista satírico. Sus cuadros siempre exponían en la picota a las altas clases, especialmente a la plutocracia o burguesía adinerada. A fe que se va poniendo pesado con ese tema, observó Felipe, dejándose en el plato un jugoso rumpestick. El bohemio protestó. Al contrario, Biodal sube. Su nombre ya era respetado en Europa. Ahora le encargan de los Estados Unidos 2 grandes lienzos para el local de la Working Association, Unión del Trabajo. Pues yo te aseguro, afirmó secamente Felipe, que Biodal cansa. Y es que pinta con el cerebro. Vengan los que pintan con la inspiración y con la maestría adquirida, como Bonnat. Que tiene ideas, sabe Dios si son suyas. El cuadro del salón sé dónde lo pescó Biodal, cerca de Madrid. En el Escorial hay un bosco muy raro. Cristo cargado con la cruz. Cristo es el mismo pintor y los sayones que le van empujando sus acreedores, sus usureros, sus judíos, sus ingleses. Me lo ha dicho Rosario. Cuando Biodal y ella estuvieron en España, el pintor se pasó 2 horas en éxtasis ante el bosco y hasta se trajo una fotografía. Vosotros los que tenéis el prurito de asombraros y de descubrir un genio cada mañana, poseéis también unas tragaderas envidiables. Esta discusión terminó al vaciarse las tazas de té ruso. Pasaron los 2 amigos al fumadero, no sin que Yalomitza, a espaldas de Felipe, hiciese una seña a Adolfo, que le entendió y siguió al bohemio llevando una bandejita con la botella y las copas de coñac. Sobre ochavado velador morisco esperaban los papelitos españoles de Felipe y la pipa de madera de Gregorio, atestada de rubio tabaco. Mas antes de que el bohemio la acercase al mechero encendido, Felipe, ya recostado en el diván, tendió la mano imperiosamente. Gregorio, un poco de música, tocando no disparatas como hablando, las canciones de tu país, los aires lacios. Sin objeción, el bohemio obedeció a aquel capricho, que parecía mandato regio. Sobre el diván yacía el violín. Apoderóse de él con una especie de transporte, empuñando el arco y estrechando contra el pecho el instrumento, sobre cuyo árbol recostó amorosamente la mejilla, sacudiendo hacia atrás la melena serpentina que radió y formó aureola. Al primer roce del arco sobre las cuerdas, cuya afinación no se tomó el trabajo de probar, el violín exhaló un quejido breve, intenso, espasmódico. Los dedos de Yalomitza, largos y flexibles, de curvas uñas ambarinas, medio dislocados, se adherían al arco transmitiéndole una eléctrica corriente de sentimiento y volaban las notas llorosas, irónicas, ensoñadoras, rientes, rumores sutiles y misteriosos como el susurro del follaje, o quejas reprimidas como las que arranca un dolor oculto. Violentas exclamaciones de ira, orgullosas protestas, melancólicas frases de resignación. El violín reía con risa del infierno, suspiraba con ansia infinita y de pronto, sonoro y marcial, lanzaba un himno guerrero que terminaban estridentes gritos de triunfo.
¿Cómo se llama eso, Gregorio? El canto de Ulrico. Uno de tus abuelos, Flaviani, un tirano. Ulrico el flojo, ya sé. ¿Cómo revela ese canto el desprecio de la vida? Ahora tocaré lo que bailan las aldeanas y lo que les dicen sus enamorados y las coplas del molino. Y como si el violín se bañase en auras de primavera, brotó de él una melodía fresca, húmeda de rocío, oliente a flores campestres, entrecortada por ingenuas risas y requiebros candorosos. Una inocencia maliciosa, idílica, tierna, rebosaba de las estrofas del villancico y el ritmo del agua, al hacer girar la rueda del molino, acompañaba con originalidad el amoroso diálogo. Felipe escuchaba absorto. Gregorio, fatigado, echando atrás los mechones que le comían los ojos, pidió tregua. Lipe, déjame fumar. Descansa y fuma y bebe, aunque eso no lo pides. Encendió la pipa, se puso coñac, paladeó un sorbo y se recostó en el diván sacando una bocanada de humo que lanzó al techo, cubierto de telas japonesas plegadas en figura de gigantesca sombrilla. De pronto volvióse hacia Felipe como quien recuerda algo importante. Ahora que no nos oyen, ¿qué te querían decir esas aves de rapiña? Ofrecerme el trono de Dacia, respondió al punto Felipe, cual si esperase la pregunta. Lo sabía, gruñó Yalomitza, ahumando a más y mejor. Las cosas andan revueltas por allá. Aurelio Leonato es impopular porque ha vendido el alma a los rusos y el intrigante de Esteriadi aprovecha esa corriente para poner un rey de su mano. Necesita un maniquí para reinar en su nombre. Y ha olido que Aurelio, cuando suba al trono, es muy capaz de cortarle la cabeza. ¿Te asombras de que sepa tanto Gregorio? Pues es que a Gregorio, aquí donde lo ves, lo han querido chapuzar en el estiércol de la política. Steradi me ofrece el oro y el moro si te decido hacer porquerías. Oro a mí, si al menos me hubiesen ofrecido una barrica de esta gloria celestial. Es de veras, Gregorio, como lo oyes, pero les canté las verdades. El chalán, uno de los buitres, ese escribidor que se llama Miraya, se largó con las orejas más gachas, le solté lo que verás. Entérate, Belitre, de que si tengo hambre, no me falta un faisán en las mesas de los amigos. Entérate de que el frío me lo paso junto a las chimeneas ajenas. Entérate de que he visto como un príncipe y voy más decente que tú, con las obras del glorioso Flaviani. Entérate de que este gabán de pieles me lo ha dado él. Ya ves, yo tengo gabán de pieles y él puede regalarlos. No nos sobornas. Entérate además de que si me das dinero hoy de noche, no tengo una mota mañana por la mañana. Para lo que me había de durar, vaya en hora mala el dinero. El incorruptible has hallado, soy Catón. Llevaré una carta amorosa, pero no me hagas tercero de reinos. Me rogó que guardase reserva. Bien, soy magnánimo, lo prometí. Bastante tiene con la retahíla que le soplé y con las calabazas que tú le regalaste. Te equivocas, declaró intencionadamente Felipe. ¿Qué te creías tú? Nadie rehúsa un trono. Yalomitza pegó un salto brusco, dejando caer la pipa que derramó su carga. Precipitóse a recoger el fuego y juró al sentir que le quemaba los dedos. Mala centella, déjate de bromas. ¿Has aceptado? ¿Y qué querías que hiciese? ¿Qué quería? Darles un puntillón, echarles por la ventana centellas y rayos. ¿Qué quería? Soltarles un perro rabioso. El infierno te confunda. ¿Has aceptado? ¿Era por eso por lo que me dabas antes una mano tan rígida? ¿Era por eso condenado? ¿Por lo que mandabas con tanto imperio que tocase en vez de fumar? ¿Qué? ¿Ya soñabas tener esclavo, bufón, enarco, mico, músico de cámara? Mala uña te pele.
Por eso me pedías el canto de Ulrico el Rojo, de aquel fascineroso, de aquel verdugo. Anda y que te cante en el funeral, aunque te pusieses de rodillas con tu corona y tu cetro en la mano, y me limpiases las botas, ¿ves cómo las tengo de lodo? Con tu manto de armiño no volverás a oír otra vez. Antes me abracen las pajarillas 100 renegadas centellas, una nota del violín de Gregorio Yalomitza. Me pasaré sin él tan ricamente, formaré una orquesta de los mejores profesores para mi recreo. A los reyes nunca les falta quien les dé música, hijo. No replicó Gregorio, pero su vívida melena ondeaba. Sus ojos oblicuos giraban espantados y sus manos descoyuntadas se crispaban de furor. Repentinamente cambió de actitud y se arrojó a los pies de Felipe, abrazando sus rodillas. Lipe, por Dios, por amor de todos los santos de la letanía, Lipe, vuélvete atrás. No quieras echar sobre tu alma tan gran pecado. Mira que es una locura, que vas a ser muy infeliz. Sabes lo que vale la libertad. ¿Comprendes la dicha inmensa de no deberse a nada ni a nadie en el mundo? De poder llevar el corazón a donde se nos antoje y el cuerpo a donde nos lo pida. ¿Sabes tú lo que es el sueño tranquilo, la vida segura, las acciones a compás del deseo, el amor a capricho, los amigos a voluntad y el arte, Lipe? ¿Dónde me lo dejas? Hay nada como vivir para agotar el goce de la belleza artística, la embriaguez de las líneas, de los sonidos, de las formas. ¿Crees que un rey puede ser artista? En arte. Un rey es necesariamente un besugo. Calla, bobo, me haces reír, aunque no tenía ganas, dijo Felipe, agarrándose la bravía cabellera para alzar al bohemio que seguía arrodillado. No me levanto, no se me antoja hasta que me otorgues un don. Mira que este desastrado que te implora es el mejor amigo tuyo. El leal, el can, el que te ama por ti mismo. No porque le resuelves una combinación ambiciosa. Te devolveré el gabán de pieles. No beberé más coñac para que veas. Pero renuncia a ese trono ridículo sin demora, irrevocablemente, Lipe. ¿Que ya no tienes conciencia? ¿Has olvidado las injurias que te inferían cuando eras un niño y no podías vengarlas? Entonces te declararon bastardo, bastardo, qué risa. ¿Por qué te legitiman hoy? También Yalomitza sabe lo que es honor, lo que es dignidad. Nada me importa que me harten de puntapiés si respetan a mi madre. A mi madre, que no la toquen ni con un ramo de flores. Centella y recentello. A mi madre. Mientras el bohemio desbarraba, el rostro de Felipe se entenebrecía, al modo del cielo cuando va a llover. Sus pupilas azuladas parecían oscurecerse como si les hubiese metido dentro toda la humareda de la pipa de Yalomitza. Sus cejas se reunieron señalando en la frente blanca un pliegue profundo. Así me gusta ver tu hocico, exclamó Gregorio levantándose y echándole un brazo al cuello. Ahora sí que me pareces un rey. Viva su majestad el rey de sí mismo. Ahora eres un rey hombre. Rey en tu interior por la nobleza y la independencia de tus resoluciones. Rompe la cadena. Sacude el yugo. Sé rey, Lipe, de tu alma, de tu destino, de tu felicidad. El bohemio, con la cabellera agitada, la cobriza faz arrebatada de alegría, acariciando a su amigo, estaba hermoso a su manera. Felipe murmuró: la suerte está echada. Tengo que ser por fuerza rey de los dacios, pero no temas. Serás mi primer ministro. Era broma, chilló Yalomitza saltando loco de júbilo. Ya me parecía a mí. No podías jugar tan infame partida ni a Rosario ni a Gregorio. Pues ya se ve, borrego, respondió Felipe atusando los viperinos mechones del bohemio como si fuesen las lanas de un perro favorito. ¿Qué peso me has quitado de encima?, exclamó él,
Pues ya se ve, borrego, respondió Felipe atusando los viperines mechones del bohemio, como si fuesen las lanas de su perro favorito. ¿Qué peso me has quitado de encima? Exclamó él, buscando en los trofeos de la pared otra pipa y cargándola atropelladamente. Por la Santa Virgen, a ver, cuenta eso, cuenta, voy a gozar más. Cuenta cómo le soltaste el puntapié a su trono desvencijado, comido de polilla relleno de nidos de ratones. Con qué estrépito rodaría el armatoste maldito. Por eso iban tan rostrituertos. El viejo sobre todo. Rabia. Viejo chiflado. ¿Creéis que no había más que llegar y quitarme a Felipe? Menudas despachaderas te han dado a ti y a tu frac forrado de murciélago. ¿No sabías eso, Lipe? El duque, que es muy friolero y al mismo tiempo presume de joven y de talle fino, se ha mandado hacer un frac entretelado de pieles de murciélago y así va abrigado y no pierde la esbeltez. El murciélago, simbolismo puro. Capítulo 4. Los 4 elementos. Nada se parece a un estudio de pintor como otro estudio de pintor. Son siempre los mismos trapos vetustos, los mismos vargueños, los mismos monigotes japoneses, las mismas armaduras poco auténticas, los mismos macacos bizantinos o góticos. Y Jorge Biodal, cansado de esta monotonía que se disfraza de capricho, se había propuesto algo nuevo, distinto de todo lo conocido hasta entonces. No en vano pasaba por pintor cerebral, más atiborrado de ideas estéticas que rico en pinceladas magistrales. Era en efecto Biodal un inventor, solo a fuerza de un pensador, y soñaba con hallazgos no debidos a esa fuerza espontánea e inconsciente que se llama inspiración, sino a la labor paciente del que investiga series de combinaciones posibles hasta acertar con una original y caprichosa. Cuando empezó a tratar a Felipe Flaviani y estrecharon una amistad enfriada después, le arregló la casa con distinción. Dirigió la sala amarilla y plata de tan suave armonía de tonos. El comedor y su decoración de loza de palisi, con mariscos de relieve sobre un fondo verde mar, obtenido por medio de gruesos vidrios que recordaban el matiz de las olas. En su taller o estudio fue donde echó el resto Biodal. Se hablaba mucho en París del tal estudio y los extranjeros lo visitaban a título de curiosidad o rareza artística. Empezó Biodal por alquilar el local más grande que encontró, algo lejos del centro de París, a fin de que costase barato el alquiler. Era un salón inmenso que cogía la altura de los pisos tercero y cuarto. Debajo, en el segundo, instaló el pintor su vivienda. Recibía el hall luz vivísima de un frente casi todo de cristales, cortinas hábilmente arregladas permitían graduar la claridad según conviniese. Llenaba este frente de cristales las 2/3 partes de la altura total de la pared y la restante la cubría una intrincada espesura de arbustos, plantas raras y flores de invernáculo agrupadas con tal arte y también cuidadas en verano y en invierno que remedaban en su gracioso y estudiado desorden un rincón de comarca paradisiaca. Las geométricas araucarias descollaban entre las libres enredaderas. Las gloxinias florecían bajo las palmeras lustrosas. Los helechos flotaban a guisa de verdes plumajes flexibles y recortados por una tijera fina. Los hibiscos de la China abrían sus cálices rojos como heridas enormes. Los heliótropos embalsamaban el aire y los tulipanes holandeses erguían su copa esmaltada de colores duros. Del centro del macizo surgía un obelisco de bronce y lapislázuli, rematando en un globo de porcelana que representaba el mundo con las montañas en relieve. Ese costado del taller se llamaba la tierra. A la derecha aparecía el agua. Adelantando el tabique todo lo necesario, se había formado una especie de gruta, cerrada por vidrio enorme y alumbrada por poderoso foco eléctrico.
Arenas y rocas daban fondo natural al acuario y se distribuían a sus dos lados lindos arrecifes de madrépora y coral, graderías de algas y focos, nacaradas conchas se entreabrían sobre la arena blanca, peces brillantes cruzaban rápidos como saetas para volver a repetir sin cesar la misma maniobra y el deslumbramiento de su paso, que era un relámpago de plata. Las estrellas de mar y las anémonas se plegaban suavemente o se desplegaban con la magnificencia de una flor extraña y radiante, sin tallo ni hojas, y dos o tres crustáceos de monstruosa figura adelantaban dando paladas con sus tenazas enormes, enfermos de vivir a tan poca profundidad y ansiosos de devorar a los ágiles doradas y a las ondulosas anguilas. La gruta concluía en bóveda y bajo esta bóveda se cobijaba, recostada en las rocas, dominando y señoreando el acuario, un cuello de mármol de tamaño natural. Frente al agua, a la izquierda del espectador, se veía la dorada reja de una pajarera, donde no faltaba ni su tazón de alabastro para que bebiesen las aves, ni sus arbolillos para que se posasen y colgasen el nido si querían. Solo la gran extensión y altura del hall podían hacer que la algazara de los pájaros no fuese molesta. Pero el pintor había cuidado de proscribir las especies parleras y cantoras, los insoportables jilgueros y canarios, prefiriendo los de pluma multicolor, los pájaros moscas, las golondrinas javanesas, los periquitos y las palomas y tórtolas. La maravilla del jaulón era un menurio o pájaro lira, ave rarísima de Oceanía, semifabulosa, traída por un marino y conservada a fuerza de cuidados. Para tener aseada y limpia la región del aire, venía todas las mañanas un empleado del próximo jardín de plantas, lo cual le costaba a Biodal un ojo de la cara al cabo del año. Todo lo valía la pajarera, su incesante movimiento, el encanto poético de sus palomas de tornasolado cuello, bebiendo en el alabastrino pilón procedente de Pompeya. El fuego, cuarto elemento, desempeñaba en el estudio del pintor un papel de notoria utilidad. Representábalo en la pared que hacía frente a la vidriera, gigantesca chimenea gótica que el artista durante su viaje por España había descubierto en un arruinado castillo en las montañas de Jaca y adquirido mediante algunos duros. Hoy se le envidiaban todos sus colegas porque la chimenea era una joya única. La fértil fantasía de algún imaginero del siglo XV había mezclado con los arrogantes blasones y las jactanciosas divisas nobiliarias inscritas en caracteres de exquisita elegancia sobre complicadas y sinuosas banderolas los mil caprichos de la fauna y la flora del gótico flamígero. Monstruos y quimeras, grifos y endriagos, demonios muequeros que parecían geniecillos de la llama, pelícanos asomando entre airosa hojarasca, ricas cenefas caladas y treboladas, y por último, en el ancho dosel que coronaba la chimenea, una cacería, gentes de sayo, venablo y ballesta, persiguiendo a cerdosos jabalíes y a ligeros gamos. Un episodio de la vida real en aquellas ásperas sierras, donde en tan espléndida chimenea ardió leña por primera vez. El lienzo de pared en que campeaba la chimenea lo cubrían tapices góticos también soberbios. Otro hallazgo de Biodal en casa de un anticuario de Madrid. Su asunto, la creación del mundo. Sus tonos amortiguados, calientes aún, parecían láminas miniadas de códices viejos, vistas por gruesa lente. El mismo hormiguero de cabezas menudas, las mismas alimañas de ingenuo dibujo, iguales teorías de ángeles de alas simétricamente alineadas, el sueño de un prerrafaelista. Otra singularidad del taller de Biodal era carecer de escalera, haberla condenado enteramente. Desde la antesala del piso inferior se subía por un ascensor hidráulico de caja acolchada de raso
que depositaba su carga en el mismo centro del hall. Sostenía el pintor que así ganaba el efecto del taller, y era mayor la sorpresa de los que por primera vez se hallaban entre los cuatro elementos. La verdadera razón era que con el ascensor se evitaba la familiaridad de los importunos. Un criado ducho y antiguo sabía perfectamente a quién debía dar su vida y a quién convenía despedir bajo pretexto de que el mecanismo no funcionaba, o de que Biodal, al salir a la calle, se había llevado la llave consigo. En el estudio de Biodal no encontraríais jamás a esa gente equívoca y ociosa, a esos vagos que a pretexto de admiración infestan los talleres, buscando pasar la tarde a gusto, abrigados en invierno, frescos en verano y en todo tiempo de palique. Si algún bohemio conseguía el sésamo, era que como Yalomitza disfrutaba los privilegios de la amistad y la fama de tener olfato artístico. Biodal, que instintivamente detestaba a los intrusos y a los matadores de tiempo, aún tenía otro motivo para dificultar la entrada. Proponíase evitar a su sobrina Rosario, que vivía a su lado desde la niñez, el roce con la heterogénea sociedad que en los talleres se reúne. La tarde del día siguiente a aquel en que Felipe recibió a los enviados de Dacia, a eso de las 5 no estaba muy concurrido el fantástico hall. 3 hombres se agrupaban delante de la famosa crucifixión socialista, y otro sentado en el gran sitial hecho de una silla de oro daba conversación a una mujer recostada en flexible hamaca, muy cerca de la tierra. Próximo al fuego, un melenudo que no era sino Yalomitza arrancaba al armonio los acordes de una sonata de Mozart. En la chimenea, la rota llama de los troncos, al iluminar caprichosamente las figuras de piedra y los simbólicos tapices, dejaba casi en sombra el resto de la habitación. En la enorme vidriera, la luz de una tarde de enero que empezaba a morir, tendía ya el velo de tul ceniza del crepúsculo. Cuando el ascensor subió en silencio y depositó en mitad del hall a Felipe María, solo se veía del famoso cuadro la mancha blanca del desnudo cuerpo del Salvador. La mirada de Felipe se fijó no en el grupo de inteligentes que discutía la obra de Biodal, sino en el hombre del sitial y la mujer de la hamaca. De la mujer adivinábase por la postura la bonita línea del cuerpo reclinado, la masa sombría del pelo, los 2 tenebrosos toques de los ojos en el óvalo claro de la faz. Las conversaciones apenas eran apagado cuchicheo. Los pájaros en la oscuridad creciente callaban y la queja del armonio era más religiosa, más melancólica, llenando de solemnidad el recinto. Volvióse de pronto Biodal. Hizo girar una llave oculta por el follaje de la tierra y el hall se iluminó, surgiendo aquí y allí en el techo, entre las plantas, sobre la pajarera, intensos focos eléctricos. La mujer de la hamaca saltó al suelo gentilmente y dirigiéndose a Felipe exclamó con acento meloso: Buenas noches, señor Flaviani. Creíamos que nos abandonaba ya. ¿Cuántos días? Venga usted. Está adelantadísimo el cuadro y deseamos saber su opinión. ¿Habla usted del de la samaritana?, preguntó Felipe, fijando a la mujer con insistencia. Este no es más que un boceto. El tío Jorge lo ha tapado, porque no le gusta que lo vean hasta que esté en planta. No. Se trata del cuadro del salón del grande. Biodal se apartaba con una cortesía exagerada, tal vez, con precipitación nerviosa, para dejar a Felipe que contemplase el cuadro. Era este un vasto lienzo y las figuras de tamaño natural. Felipe, haciendo como que se alejaba para ver mejor, retrocedió y se situó sin afectación detrás de todos y enteramente al lado de la mujer que no era sino Rosario, la sobrina de Biodal. Y bajando el brazo paralelamente al de la joven, tocó su mano, avisó con un golpecillo y deslizó en ella un enrollado billete. Mientras Rosario, palpitante de emoción, cerraba el puño,
y alzaba la diestra disimulando en el seno por la apertura del traje la misiva. Felipe, sosegado, hacía con los dedos anteojo para aislar el cuadro y lo encontraba a prisa. Muy bien, energía rembranesca, valentía en las actitudes, con qué crueldad estira el brazo derecho de Cristo, ese, que tanto se parece a Abraham Weider, el banquero israelita. Biodal callaba. No era de los que beben ávidamente el elogio. Al contrario, solía sufrir mucho cuando éste le parecía inexacto, aventurado o vulgar. Solo una alabanza justa, fundada, razonadísima y además vehemente le producía halagueño cosquilleo en el alma. Al oír a Felipe se cubrió de arrugas su frente desnuda por los sienes. La voz de Felipe cuando ensalzaba la crucifixión carecía de calor simpático. Delataba violencia y un apresuramiento compasivo que hería. Los tres aficionados que ya comentaban el cuadro al llegar Felipe objetaron algo a lo que éste decía. Entablase discusión, pero impensadamente Biodal corrió una cortina pendiente de unas varillas de hierro y tapó su obra. Cuando oigo hablar de él, dijo con voz metálica, cuando disputan sobre lo que significa, pierdo la fe. Empieza a parecerme detestable. Lo haría pedazos. Qué fastidio ser tan nervioso. Riéronse los circunstantes. Todos ellos formaban parte de esa aristocracia intelectual de París, ni la más ilustrada ni más respetable que la del resto del mundo, pero que se alza sobre mejor pedestal y respira un ambiente más favorable que ninguna. Daouf era el cronista diario de un periódico de gran circulación y autoridad, alemán de nación, mal estilista francés por consiguiente. Creíanle, sin embargo, depositario del ingenio chispeante y la reticencia conceptuosa que se aprecia en el bulevar. Loriese, el crítico de arte, minucioso y maniático, el censor antojadizo, solía llevar la contraria al público y a fuerza de tratarle de ignorante e imbécil, le extirpaba sus entusiasmos y sus convicciones, determinando esos cambios radicales del gusto que se advierten con sorpresa cada 5 o 6 años en las muchedumbres, sin que se adivine su causa. Pues el crítico al parecer vive aislado, lejos de la turba, distinguíase Loriese por su afición a descubrir planetas nuevos. Gustaba de romper hoy el ídolo de ayer y a veces divinizaba cosas tan extrañas que no faltaba quien le acusase de burlarse del público. Era Loriese el que había impulsado a Biodal por el camino de la pintura religiosa con simbolismo social y humanitario, y los que conocían las mañas del crítico se apiadaban del pintor, comprendiendo que después de anunciarle al mundo a la campana herida como apóstol del ideal en el arte moderno, ya estaba Loriese preparando las perfidias y desdenes que seguían siempre a sus pasajeros arrobos, como que empezaba a delirar por un español que traía un estilo nuevo y caprichoso, una pintura decorativa y galante, alegre y sensual, una fiesta para los ojos hastiados del colorido severo y las figuras siniestras o ascéticas del autor de la crucifixión. El tercero del grupo se llamaba Lapamele, un señor de edad, con larga y grasienta cabellera gris, en el ojal del inconmensurable gabán la eterna cintita roja. El vientre prominente, los ojos miopes bajo las gafas de oro, los guantes forrados y descosidos, y bajo el brazo una cartera que no quería soltar, porque contenía unas estampas curiosísimas, antes de la letra, a toda margen, adquiridas en no sé qué tenducho, y las guardaba como un perro guarda un hueso, pronto a morder si alguien se acerca. Alardeaba de su hallazgo y lo ponía en las nubes, modo indirecto de desdeñar el arte moderno, del cual acostumbraba a decir pestes. Lapamele era del instituto, y aun cuando entre sus colegas había escritores jóvenes, corifios de las nuevas escuelas literarias, él no se creía sino un carácter viniendo de otro siglo. En arte prefería el siglo XVIII,
adoraba a los pintores almizclados, erudito y mordaz, tenía frases picantes y donosas para ridiculizar las escuelas contemporáneas que sin duda se prestan a ello. Así todo frecuentaba los talleres y se le recibía en palmas con copas de oporto y galletitas. Era sabroso oírle desollar a los demás y justamente por lo intransigente y descontentadizo, su presencia adornaba un estudio de pintor. Biodal era de los contados modernos a quienes la Pamele reconocía talento, aunque afirmando que el pobre iba descarriado, descarriadísimo. Compadecer a un artista porque derrocha o malgasta sus facultades es una especie de elogio. La persona que dialogaba con Rosario desde el sitial había intentado escabullirse cuando entró Felipe, y no lo consiguió porque Biodal iluminó de repente el taller. Hubo de resignarse a que Felipe le viese, le reconociese y le dirigiese un ligero saludo, que revelaba alguna extrañeza. ¿Desde cuándo se encontraba en París y qué hacía en el estudio aquel conde de Nordis, encargado en otro tiempo por el gobierno de Dacia de ofrecer una pensión a la Flaviani para que renunciase voluntariamente a sus derechos de esposa? ¿Y qué era él? No podía dudarlo Felipe. Aunque 10 años labran huella en un rostro, no bastan a cambiarlo, sobre todo si son la década de 35 a 45. En la edad viril, declinando la madurez, Nordis conservaba su pelo ensortijado, su bigote retorcido de finas guías, su color mate, sus facciones correctas, su tipo de tenor italiano, guapo, insinuante y que sería atractivo sin lo receloso del mirar, que ocultaban los lentes de concha y sin cierta dulzura pegajosa y frisa de la voz y del gesto. Ubaldo Nordis era, pero qué viento le traía. Y con la ceguedad del instinto celoso, al pronto Felipe pensó en Rosario, con quien departía Nordis momentos antes. Bien podía justificar los más exactados celos la belleza de la sobrina de Biodal. No era, sin embargo, Rosario Quiñones una perfecta hermosura, pero bien sabéis que éstas escasean. Si sois algo artistas y sobre todo si tenéis ocasión de estudiar y comparar beldades femeninas, os convenceréis de que siempre caben objeciones y reparos. De la misma Helena, esposa de Menelao, por quien las viejas de Troya comprendían que se perdiese la ciudad, dudo que se pudiese decir que era intachable. Si no es en el rostro, será en el talle, y si no en los pies, y si no en el andar, y si no en el cabello. Defecto ha de existir cuando no existan varios. Lo que necesita una mujer para presumir de hermosa es realizar un tipo. Y Rosario lo realizaba. Aunque no nacida en España ni de españoles, la citaban en París como cifra y compendio del hechizo especial de la raza hispana en el mediodía. La hermana mayor de Biodal se había casado con un chileno, Ramón de Quiñones, descendiente de conquistadores, pudiente y señalado en su tierra. Quebrantos en la hacienda causado por los disturbios de Chile y por la oposición de Quiñones al presidente Errázuriz, mermaron el caudal del padre de Rosario, que al fin fue muerto a bayonetazos en una asonada. Su mujer huyó a Europa con la niña, refugiándose al lado de su hermano, ya entonces pintor famoso. Venía herida por la pena y no tardó mucho en sucumbir, confiando a Biodal la criatura. Rosario creció en el taller, educada, libre y caprichosamente mimada, admirada como se admira un objeto de arte, una flor más preciosa y rara que las otras, y era deleitable verla desarrollarse fuerte e impetuosa, con la doble juventud de sus años y de su raza. Porque Rosario, la santiagueña, era joven de todas maneras, étnicamente también. En su físico prevalecía sobre el tipo de la familia Biodal el del padre.
De Biodal solo tenía la estatura aventajada, las prolongadas piernas y el largo cuello, pero la tez mate y pálida que descubre la frescura de la sangre, pero todo lo que traduce el alma, los ojos, la boca, era bien hispanoamericanos, llenos de fuego, de voluntad, de languidez y de pasión. Los ojos, sobre todo, habían valido a Rosario fama de hermosa. Teníalos muy grandes y sin embargo expresivos, límpidos, insaciables y misteriosos. Lo que necesita una mujer es, como lo digo, realzar su tipo. Como lo de los niños pequeños eran sus ojos, llenos de humedad y de calor. Dos ojos que se imponían y dejaban un segundo término a las demás facciones de la carta, reduciéndolas a acompañar y corear, por decirlo así, la magnificencia de tan claros luceros, y sin embargo merecían fijar la atención en su carnosa boca, fresca y encendida como un clavel, y el abundoso pelo negro, algo crespo, a pesar de la pureza de la raza ibérica de que partía a alardear Rosario. El pie y la mano, españoles y aristocráticos, con vado aquel y diminuto, esta delgada y de dedos afilados como los de las damas que retrata Moro, eran de esos detalles de belleza que si al pronto no saltan a la vista, a la larga refuerzan el atractivo físico de una mujer hasta hacerlo invencible. Para un jaez severo, podrían ser defectos de proporción anatómica, lo fino del talle contrastando con lo pronunciado y redondo de las caderas y del busto. Pero esta forma prestaba al andar y a los movimientos de Rosario la gracia voluptuosa y el salero perturbador de las figuras goyescas. En los 2 o 3 bailes de trajes a que había asistido, en el que dio Biodal para inaugurar sus 4 elementos, Rosario puso raya luciendo trajes españoles, ya el de Rosina en el Barbero, ya el de la que llaman Duquesa de Alba en los tapices de Goya, ya el de la infanta Sánchez Coelho, ya el picante Calañés y la chaquetilla torera de terciopelo guinda, que en sus juventudes ostentara Eugenia de Montijo. Vistiendo este último atavío la conoció Felipe el día de la inauguración del hall a que asistió con papeleta de convite obtenida por Yalomitza. La impresión fue profunda. Quedaron subyugados los sentidos y la imaginación, puertas de oro del alma.